empezamos a transmitir a Mateo 3, versículos 5, 6 y 11 nada más. El día viernes, si usted no vio la transmisión, hacíamos una pregunta, hermano, a los hermanos que estaban con nosotros ahí en la transmisión. ¿Quién ha leído el libro o quién conoce la historia de Jonás? Levante su mano. ¿Cuántos han leído acerca de esa historia o han escuchado acerca del profeta Jonás? Que Dios lo manda a Nínive y él dice, no, yo me voy a Tarsis, porque me caen mal los ninivitas. Y el texto dice, hermano, que fue tal su rebeldía que tuvieron que arrojarlo al mar, y entonces un gran pez, dice el texto, no una ballena, ¿vale? No es Moby Dick y tampoco es Pinocho, un gran pez se tragó a Jonás. La pregunta, hermano, es, ¿Jonás estaba vivo o estaba muerto? Porque el problema con nosotros es que nos vamos a las referencias que tenemos, hermano. Moby Dick, vivo. Pinocho, estaba vivo con Gepetto, no. ¿Qué le hace pensar, hermano, que estaba vivo? Porque si usted hace una lectura del texto cuidadosamente, él estaba muerto y después por el poder de Dios es arrojado vivo en Nínive. ¿Por qué? Porque Jesús usa una alegoría, bueno, usa este ejemplo, no una alegoría, usa este ejemplo cuando los fariseos le demandan una señal. Y él dice, la generación perversa demanda una señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Así como el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, no creo, hermano, que un pez no haga digestión. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Cristo, hermano, en su parte humana murió. Ahora, ¿qué es lo que muere? ¿El cuerpo o el espíritu? Si usted lee Apocalipsis, las almas de los santos que están ahí clamando, ¿hasta cuándo nos vas a vengar, Señor? Están sus almas, no sus cuerpos. Esa es la razón por la que una lectura seria, y él dice, desde el lugar de los muertos clamé a ti. Lea el profeta Jonás. Y a veces, hermano, lo que sucede es que no leemos con cuidado, y es lo que va a pasar con este texto que estamos el día de hoy viendo. ¿Lo cortamos o qué? Ven, hijo, y para que tú lo controles, ¿no? Bueno, no me voy a estar jugando con ellos, por favor. El rosa, el único botón que hay ahí, papi. ¿Sale? Bien. Vaya conmigo a Mateo 3, 5, 6 y comenzamos, después vamos a orar y después pasamos a nuestra enseñanza, hermano. Seguimos con en Cristo es el Señor, acuérdese. Ya vimos la parte divina, ya vimos ¿qué? La parte humana, pero hoy vamos a comenzar con lo que es su ministerio terrenal. Y dice la palabra del Señor, versículos 5, 6 y 11. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo, bautizar, los enfrentó. Pero nos quedamos y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Le pido un favor, Emi, ¿le puedes quitar el resorte? Perdón, nomás es que me distraigo con el ruido. Tenemos buen sonido. Gracias, hermano. Entonces, vamos al versículo 11, hermanos. Yo bautizo, está hablando Juan el Bautista, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pregunta, hermano, ¿cuántas veces usted y yo hemos leído este texto y se nos olvida algo? El bautismo de Juan era para arrepentimiento. ¿Y Jesús de qué tenía que arrepentirse, hermano?
Porque el texto dice que él fue sin pecado, ¿cierto? Pero el mismo Jesús se lo explica, le dice, no, más adelante se lo dice, yo necesito, Juan el Bautista le dice, yo sí necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y le dice, mira, ahorita cumplamos con toda justicia, ¿sale? Es necesario que se haga de esta manera. Pero es que nosotros leemos, hermano, y no reflexionamos por qué Jesús tenía que hacer eso. Porque estamos diciendo, hermano, que Él viene en forma humana. Y entonces, siempre Jesús se sujetó al Padre en todo. Y siempre Jesús es ejemplo y modelo para ti y para mí de obediencia. Y siempre Jesús se va a identificar con quién, con nosotros. Él no se volvió, hermano, y lo digo con todo respeto para que nos quede claro, Él no se volvió animal, ni perro, ni gato, ni nada. Él no vino a rescatar animales. Yo siempre voy a ser enfático en eso, hermano. Usted no le puede dar el peso a un ser vivo, cualquier animal que éste sea, al nivel de un humano. Jamás puede hacer eso. ¿Vale? Tenga mucho cuidado con eso. Él vino a morir por la raza humana y se identifica con la raza humana en su bautismo, pero también tiene un simbolismo ese bautismo, hermano. El sumergirse en las aguas, habla de qué? De su muerte, y la salida de las aguas, su resurrección. Y también se nos dice que todos los que estamos aquí, hermanos, si queremos identificarnos con Cristo, tenemos que bajar a las aguas del bautismo. Yo sé que el bautismo no salva, hermano, usted también lo sabe, el bautismo no salva, pero es un acto de obediencia de la manera que Cristo fue obediente al Padre. ¿Vale? Entonces, tengamos cuidado, hermano, y no tomemos en poco nada de lo que viene en la palabra de Dios. El bautismo, hermano, no es algo mágico, pero tampoco es un juego. ¿Vale? Yo entiendo, hermano, que hay hermanos que alguna vez se bautizaron, a lo mejor por emoción o porque ya estaban ahí y dijeron, pues tú también una vez, báñate, ¿no? Y luego dicen, hermanos, que yo la verdad no tenía ni conciencia de por qué me estaba bautizando. Bueno, entonces ahora ya lo haces conscientemente. Te explicamos por qué hay que bautizarte. ¿Vale? Ahora, el punto aquí, hermano, es esto. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Cristo es el Señor y hoy vamos a ver su ministerio terrenal. Aquí es donde comienza el ministerio terrenal del Señor y este hecho es un hecho histórico, hermano, pero no lo hemos analizado con detenimiento. Y es el bautismo del Señor Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán y vamos a analizar el contexto, ¿le parece? Vamos a empezar a leer desde el 1 y hasta el versículo 12. Y después ya viene lo demás. Pero vamos ahí. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Recuerda, hermano, que algo característico en la vida de Juan el Bautista, ¿cuál era? Que su madre quedó embarazada ya muy grande. Juan el Bautista fue un milagro. ¿Sale? El texto lo dice. Su madre creo que se llamaba Elizabeth, me parece, ¿va? Ya era muy grande. Tan es así que su padre se acuerda cuando está oficiando, que le aparece el ángel y no le cree, ¿no? Y dice, pues te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que el niño nazca. Entonces, la gente sabía que Juan el Bautista era un nacimiento milagroso, en el sentido de la edad de su madre. Pero también, hermano, era muy respetado, y era respetado por una sencilla razón. Era una persona que, dice el texto, que vestía ¿de qué? De pelo de camello, y comía ¿qué? Miel silvestre y langostas, ¿no? O chapulines.
Y entonces, hermano, este hombre llevaba una alimentación frugaz. ¿Eso qué significa? Él vivía con lo necesario. Eso es lo que significa esa alimentación de miel silvestre y langosta. Él no disfrutaba viandas de carnes, de frutas, de ensalada, no. Pero él decía, esto es lo básico que necesito para vivir. Por eso era muy respetado, por eso la gente lo buscaba. ¿Estamos ahí? Entonces, terminamos de leer y después oramos. ¿Sale? No creo que se me ha olvidado la oración, todavía no hemos terminado con esto. Dice, Juan usaba, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Luego la gente salía a verlo y los bautizaba él en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dos cosas, hermano, donde los comentaristas no se ponen de acuerdo. Primero, Espíritu Santo dice, y pasó un Pentecostés. El fuego dice, eso todavía no es, porque ¿qué? Todavía no es juicio. Pero aquí vamos a ver que hay diferentes opiniones y todas tienen algo de importante. Por eso siempre es bueno, hermano, consultar muchas versiones y muchos comentarios. ¿Vale? Bueno, ahora, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Incline su rostro un momento, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y ahora pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, guíe nuestra mente y nuestros sentimientos, nuestras emociones hacia ti, Señor, hacia tu palabra, Padre, y pueda esta semilla caer en buena tierra y dar un fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien. Cristo es el Señor. ¿A qué les suena a los que estuvieron conmigo en teología? Cuando el versículo 5 dice, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. ¿Qué tiene de particular? ¿Era en verdad que toda la gente salía? ¿O es un lenguaje hiperbólico? Es un lenguaje hiperbólico, hermano. ¿Vale? Es como cuando viene aquí la fiesta de aquí del Chilpan, ¿no? No sé cómo se llama, tanto de aquí. Y fue todo Chilpan, ¿no es cierto? Y yo llego a verlo usted ahí en la fiesta, tiene problemas, ¿eh? Pero entonces acuérdese, mucho del lenguaje a veces es hiperbólico y eso es importante, hermano, a la hora de comprender el texto. Porque usted lo toma literal, entonces todo mundo salió a ver a Juan y no es así. Entonces solamente acuérdese de esos detalles cuando esté interpretando el texto. Lo primero que debemos señalar es que el lenguaje de Mateo usado en este versículo 5 es un lenguaje hiperbólico, porque ciertamente venían multitudes, pero eso no significa que toda Judea y todo el valle del Jordán salieran a él. Probablemente el milagro del nacimiento de Juan sería un elemento más para llamar la atención de los judíos. Juan era respetado por todos. Es notable observar que en todo hay una gran lección espiritual. ¿Cuál es esa lección espiritual? Las bendiciones de Dios, hermano, usted y yo sabemos, por ejemplo, la salvación es gratuita, eso no es algo que usted y yo podamos hacer.
Pero si ha leído el Antiguo Testamento, hermano, sobre todo en la parte de Levítico, cuando el Señor dice en su palabra, y cada cierto tiempo, no recuerdo si era cada 2 o 3 años, todo varón de Israel tendrá que presentarse al lugar donde Dios diga, no era donde quería. Llevarás tus ofrendas, llevarás tus sacrificios al lugar donde Dios diga. Y ningún varón se presentará, ¿qué? Con las manos vacías. Entonces, hermano, no es que yo me quedo en mi casa y ahí me llega la bendición, no es así. ¿A dónde tenían que ir para ver a Juan el Bautista? No se quedaban en sus casas, no se quedaban en la ciudad, no se quedaban en la sociedad, tenían que ir al desierto. Y esa es la enseñanza espiritual, hermano, que nos muestra esta parte, hermano. Dice, es notable observar que en todo hay una gran lección espiritual. Quienes deseaban las bendiciones del reino debían salir con él al desierto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué dice Hebreos 13:13? Carta a los Hebreos 13:13, acerca del Señor Jesús. Reina Valera, ¿qué traduce? Salgamos, pues, a Él. ¿A quién? A Cristo. Fuera del campamento, llevando su vituperio. Acuérdese que a Él no lo crucificaron dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Casi donde estaba el basurero, ¿se acuerda? Ahora, este es un tipo de Cristo. Tenían que salir a ver al Bautista. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. No es dentro de la comodidad, hermano, de nuestros hogares ni de nuestra sociedad donde vamos a encontrar las bendiciones espirituales de Dios. Aquí. Es en su presencia. No es bueno, lo veo por internet, no. Es donde Dios te cita, a ti y a mí. Yo podría estar bien fácil en mi casa. Los domingos, hermano, vamos a transmitir no, como en la pandemia, pero sí le mando mi número de cuenta para que me deposite. No es así, hermano. No es como nosotros queremos, es como Dios dice que se haga. No era en el entorno del mundo, de la religión y de la pompa, no era en el boato. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta palabra? Hermano, no es en la ostentación en lo exterior. Nosotros, hermano, podemos armar aquí todo lleno de luces y de pantallas y no es ahí. Es en la sencillez de entender, hermano. Digo, no sé si está siendo así, pero yo he ido allá, hermano, cuando hemos ido a Huatulco, hay iglesias, hermano. Cuando conocimos al pastor Pablo, que ya partió con el Señor, la primera vez que fuimos a su iglesia, hermano, era algo, este es un lujo, ¿eh? Eso sí, a todo lo que daban las bocinas, hermano, que hasta te lastimaban los oídos. Y las hermanas ayudaban más porque a todo pulmón las hermanas. Yo así, mejor me voy hasta atrás para que, ¿no? Pero era algo muy básico, hermano. Unas laminitas, bien básico. Después ya se construyó, si usted va al día de hoy, hay un templo bien levantado, que la misma iglesia con sus ofrendas y con su trabajo, hermano, levantaron su templo. Está muy bonito su templo. Un templo sencillo, no creo que nada lujoso. Pero no era en esa vida regalada, hermano, ni tampoco en la corrupción de una sociedad de piedad aparente en donde estaban las bendiciones, sino en el lugar apartado, en la soledad, donde se manifestaba la realidad del arrepentimiento y se obtenía la paz del Espíritu. Cuando tú y yo queremos buscar el rostro de Dios, hermano, en serio, no lo haces, bueno, voy a prender la tele, voy a buscar, no, tú apagas todo, no haces tú. Pero cuando yo necesito escuchar la voz de Dios o necesito clamar a Él, hermano, yo apago todo y si puedo estar solo, mejor. Y solamente, no creas que ni siquiera traigo la Biblia, hermano, solamente es mi persona y la presencia de Dios. Y ahí es donde yo derramo mi corazón, hermano.
Porque es angustiante cuando tú no sientes la presencia de Dios, cuando tú piensas, Dios ya se fue, o sea, ya me desechó. Y es terrible sentirte así. Digo, lo que lo hemos experimentado es horrible, que te sientas seco, vacío, y entonces tú crees que te vas a estar preocupando por que haya una mesa bonita con un florero y música. No, no, hermano. Usted lo que más quiere es 100% concentrado en la presencia de Dios. Es ahí donde tenían que ir, hermano. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ir. Alejarnos del bullicio, alejarnos del ruido, alejarnos de todo, dejar todo, hermano. Mira, el día de hoy, si Dios lo permite, hermano, te lo avisamos para que no te vayas a espantar que fue el rapto y te quedaste, ¿no? Pues, vamos a salir el día de hoy. Vamos a ir a visitar a mis suegros allá a Huatulco, hermano. Es una ida y vuelta rápido, ¿sale? El próximo domingo hay servicio normal, ¿sale? No vais a pensar que nos vamos a quedar allá. Vamos nomás, una cuestión de, de algo que tenemos que ir a hacer allá, hermano. Y salimos hoy en la tarde, llegamos allá y el viernes estamos de regreso, si Dios lo permite. Entonces, hermano, pero esta vez no vamos a ir a ministrar a ningún lado, no es el plan. Ya si estando allá, Dios lo permite, es otra cosa, hermano. Queremos tomar ese tiempo precisamente para ir a ministrar la vida de mis hermanos, de mis suegros, de mis cuñadas que están allá. Queremos ir a ministrar su vida. Siempre estamos compartiendo con las iglesias, pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo con ellos y decirles, ¿sabes qué? Vamos a adorar al Señor, ¿vale? Y entonces, hermano, son tiempos que tienes que tú entender esto, varón que estás aquí, que eres cabeza de hogar, necesitas ministrar el corazón de tu familia. Necesitas, ¿vale? Apagar el celular, hermano, y muérase quien se muera y nazca quien nazca, usted ministra a su familia. Y habrá tiempo para todos los demás. Pero tú tienes que tener tiempos con tu familia a solas, a solas. Es que hay cosas bien importantes, siempre va a haber cosas que atender, pero no siempre tenemos la fortuna de que Dios haga habitáculo con nosotros si somos obedientes. Entonces necesitas hacer eso en tu hogar, ¿vale? Nada de, bueno, vamos a buscar a Dios, pero allá, al Machu Picchu, no, Dios se aparece también aquí, en Xochimilco también se aparece, ¿no? O si vives en Iztapalapa, sí, también aquí, hermano, donde quiera. O sea, el asunto es que busques a Dios en ese silencio, en esa austeridad, hermano, ¿vale? Ahora, con todo, en la lectura de los evangelios se aprecia que de todas aquellas grandes multitudes, muy pocos, escasamente algunos, se adhirieron a las demandas del Bautista y cambiaron de mentalidad y de vida. Es posible encontrar siempre muchos convencidos, pero siempre son pocos los convertidos. Analiza esto, hermano. Si como iglesia hiciéramos el día de hoy una campaña y dijéramos, va a haber médicos y va a haber oculistas y dentistas y vamos a regalar ropa, ¿sabes cuánta gente iría de aquí, hermano? ¿Cuántos crees que vengan a la iglesia? Si ganas uno o dos. Entonces, hermano, debemos entender esto. No todos estamos dispuestos. De hecho, muchos de nosotros, hermano, todavía no estamos dispuestos a obedecer a Dios como Él dice. Sí lo sabemos. Sí sabemos lo que dice la ley. Sí sabemos lo que dice la palabra. Sí hemos leído la Biblia, hermano. Pero aquí no. Aquí que Dios no se meta porque no, eso es mío. O entonces, ¿Cristo es Señor o no es Señor? Ese es el punto que estamos tratando de dilucidar aquí. ¿Vale? Con toda esta enseñanza, llevamos 10 enseñanzas de este tema, hermano. ¿Cómo está tu corazón con respecto a Cristo es el Señor? ¿Ya crees que Él es el Señor o que merece ser el Señor de tu vida? ¿Le vas a rendir todas tus áreas, todas, sin excepción?
todas. O vamos a seguir porque queremos, es que no veo la mano de Dios, pero ¿cómo andas de rebeldía? ¿Cómo andas de obediencia, hermano? Me decía mi hija en la semana, papá, porque estuvo leyendo un libro, me parece, y decía que C.S. Lewis, ¿has escuchado de C.S. Lewis? Es el escritor de las Crónicas de Narnia. Tiene muchos otros libros muy interesantes, hermano. Uno de ellos se llama Cartas del Diablo a su sobrino, donde es un diablo grande con un diablo chiquito y está diciendo, mira, los cristianos, estas son sus debilidades. ¿Vale? Está muy interesante. Pero como es un escritor inglés, y no sé si es del 18 o del 19 este hermano, entonces de repente se te puede hacer un poquito pesada la lectura, pero está muy interesante. Al menos las Crónicas de Narnia, buenísimas. Son 7 libros, los recomiendo. Entonces decía que este varón fumaba pipa. Y mi hija, papá, ¿y Dios lo mandaría al infierno? Luego, espérame tantito. Como tal, hermano, la Biblia no dice no fumarás, ¿sale? Pero se entiende, hermano, que si tú le metes tabaco a tu organismo o te mueve, o te va a dar enfisema pulmonar, cáncer de garganta, de lengua, de muchas otras cosas, ¿sale? O a lo mejor no. Pero de que no es bueno. Ahora, yo le decía a mi hija, ¿glorifican algo a Dios fumar? No, ¿cierto? Imagínate, vamos a la predicación y aquí tuviera aquí mis cigarros, hermano. ¿Me explico? Entonces, pero no, o sea, Dios no te manda. Ahora, yo le explicaba, ¿qué es el pecado, hermano? El pecado, yo sé que teológicamente hablando, dice errar en el blanco. Bueno, el pecado en palabras sencillas, hermano, es rebeldía contra Dios. Punto. ¿Te acuerdas de Saúl? Destruye a Amalek, ¿sí te acuerdas? Mata todo. Todo. ¿Y qué dice el texto que hizo Saúl? Se agarró lo mejor del ganado, ¿no? Y lo mejor del oro y lo mejor de. O sea, el tipo no era tonto. Como pecado de adivinación es el pecado de rebeldía, de desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado a ti. Entonces, hermanos, nosotros estamos clamando a Dios para que Dios nos bendiga y haga la obra en nuestra familia, pero nuestra rebeldía no se quita. Seguimos haciendo y viviendo como se nos pega la gana. Entonces, no es que Dios no bendiga, no es que Dios sea malo, es que no queremos cambiar. Ese es el punto. ¿Cuántas veces, hermano, hemos tocado temas de todo tipo en esta iglesia y cuántos de nosotros hemos querido cambiar? ¿Qué decía Juan? Arrepiéntanse de sus pecados. Hermano, ¿qué es confesar pecados? Ahorita vamos para allá, pero te quería hacer esta pregunta para que vayas meditando. ¿Qué significará confesar? No, quítate esa imagen de la católica, de que aquí está. A ver, no es ir de chismoso. Porque a veces entendemos, hermano, que debemos decirle a Dios todo lo que Él ya sabe. ¿Qué le podríamos confesar a Dios, hermano? Honestamente, si Él ya sabe todo lo que pensamos, hacemos o decimos, ¿sí o no? Dice, aún no está la palabra en tu boca y ¿qué? Él ya la sabe. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa confesar? Te decía, hermano, seamos cuidadosos, crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos para allá, ¿sale? Porque se me quedan viendo así con cara de what. Mire, para los judíos de aquel tiempo, el bautismo era un ritual que representaba un nuevo nacimiento, pero no procedente del cielo, sino una expresión de renovación moral y de una nueva relación con Dios, con Israel y con su propio pasado, presente y futuro. Un hermano, yo digo que es hermano, venía con nosotros, hermano, pero él estaba muy arraigado en los grupos de cuarto y quinto paso y un día se molestó conmigo porque yo dije aquí, y lo vuelvo a repetir, hermano,
que el que tú vayas a una experiencia de cuarto y quinto paso no te hace salvo. ¿Sale? Y no, yo sé que te llevan ahí a la capilla y y lo anuncian con bombo y platillo, un nuevo bebé nació. ¿Cuál nuevo bebé? Bastante feo los bebés que salen de ahí, ¿no? Salimos de ahí, hermano. No, hermano, eso no es nuevo nacer. Es lo que pasaba con el bautismo de los judíos. ¿Qué pensaban los judíos con respecto al pecado? ¿Ellos qué? No tenían pecado. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Juan? No piensen que ¿qué? Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo a bautizar, los enfrentó camada de víboras. Fuerte, hermano. Exclamó, ¿quién les advirtió que hubieran de la ira venidera? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Ese era el problema con los judíos. Y entonces ellos decían, como tú no eres judío, tú eres gentil, quieres ser como nosotros, tienes que bautizarte. ¿Sabes lo que hacían, hermano? Lo desnudaban por completo, lo rasuraban y le quitaban las uñas. Y lo bautizaban. Así era. Y ellos decían, ha nacido de nuevo. Pero era solamente una cuestión moral, una cuestión de relación con Dios. Ahora, el bautismo de Juan no era un bautismo de prosélitos. ¿Qué esperan las personas de cuarto y quinto paso cuando tú haces la experiencia? ¿Qué esperan de ti? Que te quedes con ellos. ¿Sabe por qué yo manifesté que ahí no hay vida, hermano? Porque me acuerdo cuando yo fui a mi experiencia, al poquito tiempo era el aniversario del grupo donde yo fui a hacer la experiencia. Y estaban bailando pura música del mundo, hermano. Y entonces, ¿a qué nacimos de nuevo? Pregunta. ¿Por qué aquí no cantamos La múcura está en el suelo en vez de una alabanza? ¿No? ¿O por qué no cantamos los corridos tumbados? Porque no tendría sentido, hermano. Venimos a adorar. Venimos a manifestar que hay un Dios grande y fuerte que nos ha transformado, que nos ha sanado de nuestra condición espiritual. Eso es lo relevante, hermano. El importante es Dios, no nosotros. Pues yo no entiendo, hermano. Vamos y allá hacemos algo espiritual y luego regresamos y nos revolcamos como puercos en el lodo. No entendí. Y es por esa razón, hermano, que yo manifesté lo que manifesté. Y esta persona dijo, es que eres malagradecido, pateaste el pesebre. No, yo no pateé nada. Ellos se patean solos. Y hasta el día de hoy mi postura, cuando platico con él, es la misma. No, ahí no hay vida espiritual. Solamente es un atisbo de lo que puede ser la vida espiritual, pero no hay vida espiritual mientras haya ceguera, mientras no cambies. Porque es lo que decía Juan el Bautista. Mira, el bautismo de Juan no era un bautismo de prosélitos, ni tenía nada que ver con algo semejante, sino la expresión visible de que el bautizado había entendido que era preciso un arrepentimiento delante de Dios y que su vida se ajustaría de ahí en adelante a las demandas que el Señor había establecido para los suyos. Cada 3 años traerás lo que almacenaste de tus primicias y las repartirás entre los pobres, entre las viudas y entre los extranjeros, para que el Señor tu Dios te bendiga. Te presentarás en el lugar donde Dios te diga y ahí llevarás tus sacrificios. La ley decía más adelante, si el lugar al que el Señor te manda llamar está muy lejos, puedes vender tus animales o tus granos y traer el dinero, ¿qué? A la presencia de Dios. Es lo que decía, hermano.
Y no podrás hacer sacrificios ni comer nada hasta que no estés delante del Señor. Y el pueblo lo hacía. Mientras tuvo líderes piadosos, el pueblo lo hacía. Mientras estuvo Moisés, estuvo Josué. Pero acuérdate que en el libro de los jueces, ¿qué? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y por eso, ¿cómo Dios castigó a la nación de Israel, hermano? Por la desobediencia. ¿Cuántos de nosotros, hermano, tenemos arraigados hasta el corazón conductas y actitudes que no queremos soltar? ¿Cuántas veces, hermano, hemos tratado aquí temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la disciplina de los hijos, que tienen que ver con darle la gloria a Dios y no a nuestros hijos, y no a nuestro esposo, a nuestra esposa, y no a nuestros familiares? ¿Cuántas veces lo hemos hablado, hermano? ¿Cómo está tu corazón con respecto a eso? Esta semana, hermano, me habló mi hija que vive aquí en Cortázar. Los que también son pastores ellos. Me dice, papá, fíjate que con esta cuestión de lo del Didi y el Uber, que les pidieron entrar al seguro, mi yerno, él lo dializaban, y gracias a Dios le donaron un riñón, y el día de hoy ya no lo dializan, gracias al Señor, va todo bien, pero él está asegurado, pues, no por el seguro social. O sea, si a él le dan seguro social, hermano, le quitan el beneficio que tiene donde recibe la atención. Y entonces, pues tuvo que darse de baja, hermano, porque no es si querías, te afiliaron porque te afiliaron. Y él les dijo, no, es que no puedo, se tuvo que dar de baja. Y entonces, hermano, ellos tienen poco que sacaron un auto, precisamente para poderse mantener. Mi yerno trabajaba de Didi o de Uber. Y me dijo, papá, es que todavía faltan 3 años de estar pagando el auto. No puedo hacer nada, hermano. No está en mis manos resolver la vida a mi hija. Y de hecho me lo dijo, papá, no te lo dije para que me ayudes. Solamente quería que estuvieras orando por nosotros, es todo. Así como tampoco yo le hablo a ella cuando yo tengo problemas económicos, hermano, no le hablo a mis hijos para decirme, hijos, échenmela. No. Así como yo a usted, hermano, no jamás me va a escuchar decirle, tengo una situación económica con mis hijos o con... No, hermano. Yo confío en Dios. Hay hermanos en esta iglesia, hermanos, aquí de los que están aquí sentados, y sin que yo les haya dicho alguna vez, me han dicho, venga, yo lo apoyo. Me han apoyado, hermanos, sí, de verdad me han apoyado con todo su corazón. Pero no es obligación. ¿Me explico? No es obligación tampoco de usted. Usted sea fiel. Ya. Ahora, si usted en su corazón, como ha habido hermanos que de verdad son lindísimos, que me dicen, no, hermano, cuente conmigo. Mire, yo le he dicho, hasta de comer me dan, hermano. Hay veces que mi esposa se la pasa así bien linda, ¿no? 2, 3 días sin hacer de comer porque nos dan, o sea, no creo que nos dan en abundancia, hermano. Entonces, somos bendecidos. Pero hay cosas que yo no puedo hacer. Bueno, fíjate, voy a estar orando por ti. Si en algún momento puedo auxiliarte con algo, pues lo haré. Pero yo tengo 2 allá. Y a mí lo que Dios me demanda es esos 2. Los otros ya están casados, hermano. La pena. Por más que yo los amo con todo mi corazón. Pero no puedo. Ahora, si usted dijera estoy sentado sobre dinero, bueno, usted mismo me diría, no se pase, ¿no? Pero no. ¿Por qué le comenté lo del pastor Lezama, hermano? Porque yo con cuánto podría ayudar al pastor. Por mucho que quisiera. Mejor estoy esperando, hermano, que Dios toque su corazón y que juntos a lo mejor le podemos juntar la cantidad que sea y decirle, hermano, a lo mejor yo le podía dar 1,000 pesos, pero le pudimos juntar, no sé, 3, 4, no sé. Aquí está, hermano. De todo nuestro corazón para que usted recupere sus instrumentos. ¿Me explico? No le hago al Superman, hermano. Hay cosas en las que no puedo. Y hay cosas
en las que pido dirección al Señor. Por ejemplo, usted sabe, hermano, que lo que se junta en este botecito se manda cada semana, a través de la hermana Hortensia, se le manda a mi hijo, que junto con su esposa están apoyando la obra en Poza Rica, porque todavía les falta graduar, sobre todo a ella no, a él le falta graduar una parte de lo que es el seminario. Pero una vez que él esté graduado, hermano, mandaremos ese apoyo, buscaremos a quien apoyar, aunque no sea de la iglesia o no sea familiar, hermano. ¿Me explico? Pero es lo que se junte ahí, hermano, o sea, no puedo apoyarlo de otra manera. ¿Me explico? Entonces, eso, hermano, y así como eso, hay ocasiones en las que a usted le apoyamos con la despensa, hermano, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Lo podemos apoyar con darle un ray a su casa, a lo mejor es eso, hermano, pero lo que está en nuestras manos, lo que no, hermano, ¿para qué me complico la vida? ¿Para qué me estoy tronando los dedos? ¿O para qué provoco conflictos, hermano, entre la iglesia o incluso con mi familia? ¿Me explico? Todo eso es importante, hermano. Y cuando no vivimos en ese orden, eso, hermano, es rebeldía para con Dios. Y eso es pecado. Eso es el pecado, rebeldía para con Dios. No vivir bajo los lineamientos de Dios. Ahora, por tanto, solo eran bautizados quienes confesaban sus pecados. De otro modo, sin confesión de pecados, no había bautismo. La palabra confesión, hermano, es de raíz latina. Tiene el sentido o significa decir lo mismo. Confesar no es contar a Dios los pecados que Él conoce de cada uno de los confesos o de nosotros, sino afirmar que lo que Dios dice del pecado es aceptación plena del que hace la confesión. Se lo voy a bajar, hermano, a un nivel bien básico. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de los 12 pasos? ¿Sí? Digo, no que haya militado. ¿Ha escuchado acerca de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? Paso número 1, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Eso, hermano, es confesar, aceptar y decir lo mismo que está diciendo ahí. Dios dice, hermano, que enojarte es pecado. Enojarte con tu hermano es pecado. ¿Lo dice o no? Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7 empieza sus bienaventuranzas, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, ¿qué? ¿Ya eres qué? Sujeto de que se te reprenda. Si te enojas con tu hermano, ¿cuántos de nosotros decimos, sí, Señor, tú tienes razón? Si yo me airo o me enojo contra mi hermano, hermanos, ¿cuántos en los matrimonios estamos enojados? Y no nos importa, ¿eh? Que todos se den cuenta. Y que uno no sea metiche es otra cosa, hermano, pero cuenta te das. ¿Cuántos de nosotros sabemos que está mal? Ah, no, pero a ver quién aguanta más, ¿no? No, Señor, yo reconozco que mi actitud no es la correcta. Yo no puedo estar así porque tú dices que eso es pecado. Admitimos delante de Dios que estamos mal. Ay, cómo nos cuesta trabajo, hermano, admitir que estamos mal. ¿Cómo nos cuesta? Pastor. Y el pastor dice, hermana, Dios dice, viene un invitado, oiga, ¿puedo platicar con usted? Fíjese que el pastor dice, y el invitado te dice, hasta que llega uno que dice, no, usted tiene razón, este sí tiene la verdad, este es un buen pastor, ese no, porque no me dice lo que yo quiero oír. Es así, hermano.
Por eso es que andamos buscando a ver quién nos da la chida, ¿no? Y ese sí lo ofrendo. Este no, por gacho. ¿Te das cuenta, hermano? Y así van los 12 pasos. A ver si alguien de los del Escuadrón de la Muerte se acuerda. ¿Cuál es el 2? ¿Cómo iba más o menos? Eh, Empieza a hablar del poder superior, ¿no? Decidimos poner nuestras vidas y voluntades al cuidado de Dios como cada quien lo es el tercero. Pero uno antes está entre esos dos, ¿no? Entre ir aceptando y decir, esto no está bien. Bueno, hermano, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios, tienes toda la razón, Señor, si me alejo de ti, entonces yo no estoy bien? ¿Cuántos le hemos dicho así de verdad? Señor, yo sé que te necesito, porque yo sé que sin ti de verdad estoy perdido. No, hermano, hasta más nos enojamos con el Señor, ahora yo ahora menos voy, ¿sí? Para que se te quite. Oh, y Dios tiembla, hermano. Hermano, te digo algo acá, Chismerio Santo. ¿Sabe cuánto he batallado yo con esa situación? Siempre le he contado, hermano. ¿Y sabe cuántas veces he ido a Dios a suplicarle, hermano? A suplicarle a Dios y decirle, Señor, yo no puedo. Ayúdame en mi carácter, tanto en la ira, Señor, como en que logre controlar mis pensamientos y mis ojos para no pecar contra ti. ¿Sabe cuánto tiempo he ido yo a la presencia del Señor? Hasta que entendí en su palabra que yo dependo de Él, que no es en mis fuerzas y que no tengo que irme a esconder en cuanto yo fallo. Mejor ven a mí, pongámonos a cuenta. Deja de... Es como cuando, hermano, te voy a poner este ejemplo bien tonto. Te pasas un alto y la patrulla te hace el alto y en vez de pararte, no, le meto más. Pues, total, ya me pasé, no me voy a pasar todos los... Así a veces somos con el pecado, hermano. Pues ya la regué en esto, pues también en eso y también, ya de una vez, ¿no? No, cálmate. Ya, ya caíste, detén tu loca carrera y haz un alto y dile a Dios, ayúdame. Ayúdame porque no puedo. Si tú no me ayudas, estoy perdido. Y te digo algo, hermano, funciona. Funciona si pones tu vida al cuidado de Dios. Funciona si obedeces a leer su palabra, hermano. Y cuando viene la tentación, tú te acuerdas de la palabra y no voy a pecar contra Dios. En este momento, Señor, necesito que me fortalezcas porque tú sabes que estoy así del precipicio. Curiosamente, Dios te ayuda, hermano. Y no te quedes ahí esperando, ¿y si me caeré? No, date la vuelta y vete. Porque es el otro problema. Yo me caeré si estará tan alto, Señor. No, yo creo que si pego un brinco, no pegues nada, vete para atrás. Deja eso en paz, deja esos pensamientos. ¿Sabes cuántas veces he tenido que apagar la televisión, hermano, para no estarme haciendo tonto yo solo? Ya sabes lo que vas a encontrar, así que ¿para qué la aprendes? ¿No? Ya sabes lo que vas a escuchar. Ya sabes lo que va a pasar si te deslizas un poco. ¿Por qué no recuerdas la palabra del Señor? ¿Cómo pecaría contra ti, Señor? Siempre has sido bueno conmigo. ¿Cómo pecaría yo contra ti? Y entonces viene de parte del Señor, viene su abrazo, hermano, viene su consuelo, su fortaleza. Así. Y no sabes, hermano, qué hermoso es que te sientas libre, hermano. Que puedas caminar delante del Señor y decir, Señor, muchas, muchas gracias, porque de verdad para mí era un martirio, un infierno, estar teniendo que aparentar. Es horrible, hermano, tener que aparentar, ¿no? Tomados de la mano. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo no?
Es horrible, hermano. Ahora, dice entonces, hermano, que confesar es eso, ¿sale? Afirmar que lo que Dios dice que es pecado, nosotros aceptamos que es pecado. Esa confesión trae como consecuencia el cambio radical de vida. Cuando yo logro aceptar, hermano, que tanto el tabaco como el alcohol, como el chisme, como la murmuración, como la lujuria, como la envidia, como todo eso es pecado, entonces decido ¿qué? Hacerlo. Decido no hacerlo. Decía mi hija, porque en ese libro relata también de una mujer, una joven, que decía, es que era muy promiscua esta joven y con el que era su novio, cada rato tenían intimidad sexual. Y decía, por más que no quiero, ya cuando estoy en el momento, ya me olvido de todo y cedo. Y me decía mi hija, papá, ¿y Dios la manda al infierno? Dije, hija, no sé. Es que me gustaría decirte que sí o que no, pero no sé. Porque, hermano, muchos de los que el día de hoy tú ves aquí de este lado estuvimos peor de eso. Estábamos realmente metidos en las tinieblas. Estábamos perdidos. No había esperanza. Tú no veías cuándo esta persona va a cambiar. ¿Cuándo? Si mira la vida que lleva. El día de hoy yo te podría decir, no sé qué hizo Dios, hermano, pero una cosa sí te sé decir. El día de hoy yo bajo ninguna razón desearía otra mujer en mi vida que no sea mi esposa. Jamás vería con ojos sucios a otra mujer porque sé que Dios está delante de mí y sé que me observa. Y Él me reprende, hermano. De verdad, Él me reprende. Tan solo quiero desviar mi mirada. Escucho, hermano, dentro de mí esa voz que me dice, tú has enseñado esto. No tendrías autoridad si cedes. Y entonces, hermano, pues agachas las orejas y obedeces. Eso es lo que tienes que hacer. Obedecer. Ahora, el que reconoce que mentir es pecado y lo confiesa, está diciendo que asume y se identifica con lo que Dios mismo dice y por tanto dejará de mentir en adelante. ¿Y cómo batallamos con eso, hermano? Ya no decimos mentirotas así descaradas, pero ¿qué tal las blanquitas? Es mentira de todas maneras, hermano, no hay mentiras blancas, olvídese de eso, ¿sale? Hermano, ¿por qué no vino? Ay, pastor, es que me sentía mal. No, sea honesto, no quise venir, ya. Me dio flojera, ¿no? No me gusta su predicación, pero sea honesto, hermano, ¿por qué anda mintiendo? Se va a ir al infierno. Sí, hermano, o sea, no hay, o sea, mentirita blanca. No hay mentiras blancas, hermano. Lo asombrosamente interesante es que el bautismo que Juan practicaba no era para gentiles que abrazaban el judaísmo, sino para judíos que se volvían a Dios. Era un bautismo de arrepentimiento que se manifestaba en un acto de confesión de pecados. ¿Se acuerda que decían los soldados? ¿Y nosotros qué hacemos? Ustedes confórmense con el salario que tienen y dejen de andar robando. No sean como los de Tultitlán y Izcal y todos los demás. Estoy hablando de los policías, hermano. No. Y nosotros, el que tenga dos, ¿qué? Dos túnicas, dele al que no tiene ninguna. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, tenemos exceso de muchas cosas y no compartimos con el que no tiene? Bueno, ¿qué más, hermano? Vamos a leer por último otro texto y terminamos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera carta de Juan,
capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y ya no vivimos en la verdad. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy seguimos diciendo, no, yo soy buena persona? ¿En serio? No, 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 yo ya no hago nada mal. ¿Así en serio? Me junto contigo para que me enseñes cómo se le hace porque está difícil. ¿Qué más? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando tú y yo, hermano, nos quejamos de algo que nos está pasando en la vida, por ejemplo, es que mis hijos son bien rebeldes. Bueno, antes de que me digas qué tan rebeldes son tus hijos, dime cómo vives tú, hermano. ¿Eres ejemplo como padre? ¿Eres modelo de conducta y de devoción y de búsqueda de Dios en tu hogar? Porque si no, tenemos un problema. Tus hijos solamente están copiando tu conducta y la mía. Así, en serio. El problema no son tus hijos, hermano, el problema somos nosotros. ¿Sabías que los hijos nada más imitan lo que ven? Hijo, lee la Biblia. Yo estoy sentado aplatanado ahí en la televisión. Lee tu Biblia. Y voy a hacer lo que haces tú. Tengo unos videos, hermano, cuando yo era doctor de higiene, cuando yo daba mis cursos, hermano, hay uno que dice, children see, los niños ven, los niños hacen. No me acuerdo cómo se traduce, children do it, algo así, o do it, algo así. Y pasa en el comercial, hermano, cómo va un papá y ve basura tirada y la levanta y la echa al bote, y entonces el niño levanta su basura y la echa al bote, ¿no? Y ve cómo el Señor ayuda a las personas a pasar la calle y el niño, pues también, ¿no? ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos, sígueme? ¿Por qué no les dio por correspondencia? ¿No? Discipulado 3 años por correspondencia, ¿no? Se los llevó para que vieran lo que él hacía. La mejor manera de educar a nuestros hijos es que ponerles el ejemplo. Sí, hermano, yo sé que algunos de nuestros hijos están revirados, ¿no? Y te ven que te estás matando en el quehacer y nomás están viendo ahí. Ha de estar bien feliz mi mamá y mi papá porque no sé por qué hacen quehacer, ¿no? Pero ya después se les quita, no se preocupe. Ahora, así que de acuerdo a lo que el texto expresa, confesar nuestros pecados a Dios es admitir que Él tiene razón en cuanto a nuestra conducta interna. Si nosotros decimos que no es así, llamamos a Dios mentiroso y por consiguiente su palabra y su espíritu no están en nosotros. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha hablado y nos ha dicho, hermano, ya deje, hermana, deje su rebeldía? No, 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 no. Yo estoy bien, Dios. El que tiene que cambiar es él o ella. Y entonces decimos, tú eres mentiroso. Y no. Dios tiene toda la razón al decir que nuestro corazón es ¿qué? Rebelde. Toda la razón, hermano. Al decir que tenemos rebeldía en el corazón. ¿Alguna vez has leído cómo sale la rebeldía del corazón del muchacho? ¿En Proverbios? ¿Por qué crees que Dios tiene que disciplinarnos a ti y a mí, hermano? Porque somos como niños y Dios tiene que usar su vara contigo y conmigo. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la oportunidad de traer a un joven. Ayer estuvimos con sus papás, un amigo de muchos años. Sus papás son pastores. Estuvimos con ellos ahí comiendo, desayunando ahí en el centro y nos comentaron, hermano, su hijo
Tenía muchas aptitudes para el fútbol, incluso pudo haber ido a las reservas de Chivas. Y por alguna razón no se quedó. ¿Sabes que después, creo que tenía como 21 años, no recuerdo ahorita bien, hermano, pero estamos esperando que pueda venir a compartir con los jóvenes? ¿Sabes que ese chico se rebeló contra Dios, abandonó todo, hizo su banda de rock y todo acá? ¿Sabes cómo Dios lo disciplinó? Lo mandó a la cárcel. 6 años. 6 años en la cárcel. Y él te va a contar cómo fue. Cómo fue, hermano, que Dios lo tuvo que... ¿Sabes en dónde está el día de hoy? En la iglesia de sus padres, apoyando en la alabanza. Ahí fue a refugiarse, porque entendió que no hay mejor refugio que bajo las alas del Señor. Y de verdad vamos a hacerle la invitación para que venga y ese día mándeme a sus jóvenes para que escuchen de primera mano lo que a un joven por rebelarse contra Dios le pasó. Como Dios, el que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, hermano. Un teólogo expresó lo siguiente del versículo 11. ¿Se acuerda que leímos el versículo 11? ¿Qué dice? Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En lo que leo esto, vayan pasando los chicos de la alabanza, por favor. Este teólogo dijo lo siguiente, hermano, de ese versículo. Es necesario que sea bautizado ahora con tu bautismo, Jesús hablando a Juan el Bautista, y que luego yo bautice a los hombres con el bautismo de la Trinidad. Dame tu mano para este servicio. Bautízame como yo he de bautizar a todos los que creen en mí, con agua, con espíritu y con fuego. Con agua que es capaz de lavar la suciedad del pecado, con espíritu que puede hacer que lo terrenal se transforme en espiritual, y con fuego que consume por sí mismo las impurezas de las transgresiones. Habiendo oído el bautista estas cosas, extendió su mano temblorosa y bautizó al Señor, porque Juan se negaba. Mire lo que dice el texto, hermano. Perdón, estamos en Mateo. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y entonces Juan aceptó bautizar. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. El día de hoy, hermano, tú y yo no entendemos por qué Dios nos escogió, ni por qué insiste en que quiere usar nuestras vidas para su gloria. Tú y yo no entendemos por qué debemos ser diferentes y cambiar y dejar la vida que hemos llevado hasta el día de hoy. No lo entendemos. Pero Jesús nos dice una vez más, es necesario que sea de esta manera. Después serás transformado. Un día estarás conmigo. Pero en este momento necesito que me obedezcas solamente. No, quizás no entiendas, y no se trata de que me entiendas. Se trata de que me obedezcas. Cambia tu mentalidad. Cambia tus moldes. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado de que las cosas no salgan por tu rebeldía, por mi rebeldía? ¿Por qué no nos humillamos delante de Dios, hermano? ¿Por qué no nos derrotamos delante de Dios y le decimos, ciertamente tú eres Dios, tú tienes razón, yo no? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento, hermano, mientras entonamos este canto?